vamos a ver el tercer elemento de la armadura del cristiano. ¿Cuál es el tercer elemento que tenemos en la armadura del cristiano? El tercer elemento que nosotros encontramos allí es el calzado. Leemos el verso 15, por favor. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Ahora, este texto, Pablo también lo vuelve a tomar, es otro texto que vuelve a tomar de Isaías 52:7. Si alguien puede buscarlo, acompáñeme a Isaías 52:7. No sé si es importante entender que un versículo siempre está relacionado con otro. Y ahora tenemos en Isaías 52:7. Nos dice así, bien. Isaías 52:7 dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae la buena nueva, del que anuncia la salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Amén. Hermosos son los pies de los que predica el Evangelio, de los que llevan las buenas nuevas. La palabra Evangelio es la palabra Evangelion, que en un tiempo, antes de que fuesen las buenas noticias, o de que fuese lo que para nosotros son las buenas noticias del Evangelio, Evangelion era la persona que llevaba las buenas noticias. Luego pasó a ser las buenas noticias mismas. Pero en un principio, la persona que llevaba las buenas noticias se le llamaba Evangelion, porque era el que estaba llevando las buenas noticias. Luego pasó a ser las buenas noticias en sí misma, es decir, el Evangelio en sí mismo, buenas noticias. Pero en realidad, la persona que llevaba las buenas noticias tenía que tener los pies muy bien cubiertos, muy bien calzados, porque caminaba y corría muchos kilómetros. Había grandes corredores. Por ejemplo, ustedes ven allí en el libro de 1 de Samuel, 2 de Samuel, Reyes, Crónica, que había grandes corredores. Inclusive en algunos otros libros históricos también, grandes corredores que corrían muchos kilómetros para llevar el correo, para llevar buenas noticias, o para llevar noticias muchas veces. A esas personas se les llamaba Evangelión en el tiempo del Imperio griego. Luego, Pablo toma esto, pero le dice a los efesios que se calcen los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Pablo, vean ustedes, allí en Isaías 52:7 nos habla de los pies que anuncian el Evangelio son hermosos. Pero esos pies son hermosos si están bien cubiertos, porque dejan de ser hermosos. Ustedes saben que si no están bien cubiertos o tenemos un mal calzado, o caminamos descalzo, saben cómo quedan los pies, así que dejan de ser hermosos. Ahora es importante que el calzado, que el pie esté bien calzado, bien cubierto. ¿Para qué? Para que sigan siendo hermosos. Entonces Pablo aplica, mira la armadura de Dios y la armadura del soldado y aplica este calzado. Dice Pablo, cuando nos habla allí del calzado con el cual los creyentes deben cubrir sus pies, él está hablando del apresto. ¿Qué es apresto? Es disposición, preparación. ¿Saben qué? El apresto significa disposición, preparación y luego encomienda. Porque una persona que se dispone a caminar en el Evangelio está dispuesta, se dispone, se prepara y luego camina. Disposición, preparación y andar, acción. Esto es importante. Entonces esas cosas encierra el apresto del Evangelio de la paz. No es solo el Evangelio de la paz, sino que el que lleva el Evangelio de la paz tiene que estar bien calzado. ¿Calzado cómo? Calzado con el apresto. El apresto significa disposición, preparación, acción. Diga conmigo. Disposición,
disposición, preparación, acción. Amén. Esto es importante. También tiene otro significado que es base firme o fundamento. El Evangelio, queridos hermanos, es el fundamento sobre el cual nosotros caminamos. ¿Por qué un soldado de Jesucristo tiene buena base? ¿O cuándo tiene buena base? Cuando camina anunciando el Evangelio. Cuando tiene buenas bases, está bien afirmado en el Evangelio. Entonces es importante primero afirmarse en el Evangelio para poder entender luego que somos los que tenemos que llevar el Evangelio. Nosotros tenemos que llevarlos porque somos los canales. ¿Amén? También significa cimiento. Si este es el significado en Efesios, el Evangelio mismo ha de ser el sólido cimiento del creyente, estando su manera de vivir en conformidad con él y por ello un testimonio de él. Es decir, la persona vestida o que tiene los pies calzados con el apresto del Evangelio en sí lleva buen testimonio y da buen testimonio porque camina en el Evangelio. Es contraproducente que nosotros anunciemos el Evangelio y nuestra vida no dé muestras de que lo que estamos predicando es lo que somos. Amén. Los otros días hablaba con una persona diciéndole lo siguiente: el Evangelio no es una religión, el Evangelio no es un Dios colgado en un cuadro, no es un Dios de yeso, no es un Dios de papel. El Evangelio es un estilo de vida. Para nosotros es un estilo de vida. Que tenemos nuestros errores, nuestros altibajos bárbaros, pero el Evangelio para nosotros es vivir, es vida de Dios en nosotros. Vivimos el Evangelio, caminamos en el Evangelio, respiramos el Evangelio. No podemos ser otra cosa. ¿Sí? Escúchenme, ¿conciben ustedes un soldado fuera de un ejército? No. ¿Conciben ustedes un socio de un club fuera del club? No. ¿Conciben un evangélico o un cristiano fuera del Evangelio? No. Es contraproducente, es una controversia, es contradictorio. ¿Ven? Dice, cuando está hablando Pablo allí del calzado, está hablando del calzado del soldado romano. Ustedes imagínense que él pasaba, cuando estuvo preso, pasaba 2 horas por lo menos atado encadenado a un soldado, así que tenía tiempo de mirarlo. ¿Ven? Entonces tenía tiempo también de sacar cálculos y de hacer comparaciones. Así que imagínense, le mira los pies al soldado romano y ve cómo está formada la bota y escucha cómo se llama. La bota se llamaba caliga. Era una media bota que dejaba los pies, los dedos afuera, pero esa media bota tenía una suela muy gruesa con clavitos, con clavos abajo. Entonces en la lucha o cuando tenía que subir o bajar o tenía que andar por terrenos escabrosos, esos clavitos no le permitían deslizarse, o en la lucha cuerpo a cuerpo no le permitían deslizarse. Entonces eso hacía que el fundamento o donde él estaba apoyado fuese firme. Podía ser que se vencieran sus pies, pero no sus botas. Y esas botas estaban acordonadas con unos cordones que muchas veces eran inclusive ornamentales. Entonces él mira este elemento de la armadura de Dios y muestra entonces de esta forma cómo es el Evangelio de la paz. Es como estas botas, o el que lleva el Evangelio de la paz tiene que estar presto con esas botas, porque los soldados en tiempo de guerra ni siquiera se podían sacar esas botas porque en un momento tenían que salir así. Y a veces nosotros nos sacamos las botas del Evangelio de la paz, del apresto del Evangelio de la paz. A veces nos sacamos las botas, nos acomodamos, ¿sí? Liberamos nuestros pies de la carga de tener que llevar el Evangelio de la paz. Y no debe ser así. El soldado cristiano debe dormir con la armadura, porque vos no sabés si un demonio te puede morder los dedos. Vos no sabés en qué momento tenés que salir presto para anunciar el Evangelio. ¿Amén? Duerma con la armadura. Pónganse la armadura, duerman con la armadura, báñense con la armadura. Coman con la armadura, sueñen con la armadura. Pues eso los va a mantener preparados. ¿Amén? Bien. Debemos entender que fuimos alcanzados por cristianos que estuvieron dispuestos a testificarnos del Evangelio.
y de la persona de Jesús. Nosotros, todos nosotros, a veces nos olvidamos de que nosotros hemos conocido el Evangelio por gente que estuvo dispuesta para hacerlo. Y si nosotros no nos olvidáramos de eso, estaríamos dispuestos para hacerlo. Porque sabemos que otros tienen que ser alcanzados por el mismo Evangelio y de la misma forma que fuimos alcanzados nosotros. Fuimos alcanzados por gente que estuvo dispuesta en el momento justo, en el momento correcto. Que estuvo allí cuando Dios le dijo que estuviera. ¿Amén? Ese era el momento que nosotros teníamos que conocer el Evangelio, y en ese momento alguien dijo, vos andá y predicale el Evangelio a tal persona. ¿Recuerdan ustedes a Felipe en el camino a Gaza? Felipe estaba en pleno avivamiento en Samaria. Felipe era un evangelista y estaba en pleno avivamiento. Imagínense que los cultos de las reuniones de Felipe eran tremendas, un avivamiento tremendo en Samaria, cientos de personas llegando al Evangelio, y de pronto Dios le dice, ve y desciende por el camino que va a Gaza. Estoy en pleno avivamiento y querés que deje la ciudad para ir a un camino desierto, ¿qué voy a hacer allí? Sin embargo, él estuvo dispuesto. Imagínense todas las cosas que se le pueden haber cruzado a Felipe por su cabeza. Estando en pleno avivamiento, Dios lo saca del avivamiento para llevarlo a un camino desierto. Y allí en el camino desierto se encuentra con un eunuco, un funcionario de la reina de Candace. Ese funcionario iba leyendo Isaías, pero no entendía ni papa de lo que leía. Subió a Jerusalén, se ve que amaba a Dios o que amaba a la religión judía, porque subió a Jerusalén a adorar. Un etíope subió a Jerusalén a adorar. Y ese etíope no entendía nada. Sin embargo, Felipe estuvo dispuesto para ir y hacerle entender el Evangelio, y el etíope conoció al Señor, recibió al Señor, se bautizó ese mismo momento. Otra cosa que muchas veces damos 5 millones de vueltas para bautizarnos, y cuando el eunuco conoció al Señor y ese mismo momento se bautizó y siguió gozoso para Etiopía. Y según la tradición, por este hombre fue que Etiopía conoció el Evangelio, por un hombre. Un hombre que conoció a Jesús en el desierto, por otro hombre que estaba en pleno avivamiento y estuvo dispuesto a dejar todo para ir hasta allá. Aleluya. ¿Cuánto tenemos que aprender, queridos hermanos? ¿Cuánto tenemos que aprender para entender todas estas cosas? Que se nos revelen estas cosas, que se nos impregne la predicación del Evangelio. Las iglesias no crecen porque no hay predicadores del Evangelio. Porque no se predica el Evangelio. Porque el Evangelio tiene que ser predicado por la gente de las congregaciones. ¿Saben qué? No solo el testimonio, sino que la gente no le habla. La gente no habla. Aunque de 10 se convierta a uno. Aunque de 10 se convierta a uno. Pero las iglesias crecen muchas veces porque la gente habla, aunque la gente no se convierta en el momento, pero la gente habla de Jesús. ¿Y saben por qué? Están entusiasmados hablando de Jesús. No le hablan de la iglesia, de los pastores, de los hermanos, no, le hablan de Jesús. Luego los invitan a la iglesia. ¿Sí? Y es importante esto también, tener identidad con la congregación donde estás. Porque si no, no vas a invitar a nadie porque no querés que venga a tu congregación. Entonces tenés que tener identidad con la congregación, identidad con tus pastores, identidad con el lugar donde estás. Porque de lo contrario nunca vas a invitar a tu gente, a esa gente, a tu congregación. ¿Amén? Entonces es importante esto, queridos hermanos. Debemos entender que fuimos alcanzados por cristianos que estuvieron dispuestos testificando del Evangelio y de la persona de Jesús. Por tanto, nosotros tenemos que estar dispuestos, preparados, cimentados con bases firmes para hablar de lo que Jesús ya hizo, de lo que Jesús ya hizo. Vayan conmigo a Efesios, por favor, capítulo 2, versos 14 y 15, y vemos qué hizo Jesús ya por nosotros. Dice Efesios, capítulo 2, versos 14 y 15, porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno. ¿De ambos qué? De ambos pueblos, de judíos y gentiles hizo un pueblo, la iglesia de Dios. Y derribó la pared intermedia de separación, es decir, la enemistad, por supuesto, que había entre judíos y gentiles. Aboliendo en su carne la ley de los mandamientos dado en reglamentos, para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz.
haciendo la paz entre esos pueblos. Pueblos que estaban enemistados, Jesús por su propio cuerpo, por su propia muerte, hizo la paz y derribó la barrera de enemistad que había. ¿Se acuerdan que al principio del Evangelio, al principio de Efesios, les hablé de aquella pared que había en el templo que separaba el patio de los judíos o el atrio de los judíos del atrio de los gentiles y que los judíos no podían pasar al atrio de los gentiles? ¿Se acuerdan? Esa es la pared que derribó Jesús en su propia carne. ¿Amén? Entonces, debemos entender, mis queridos hermanos, que el Evangelio de la paz es anunciado por gente de paz. Si usted ha entendido el Evangelio, si ustedes, mis queridos hermanos, han entendido el Evangelio y han entendido que son agentes de cambios, que son personas de transformación, que tienen una mente de gobierno, que todo lo que ustedes tienen tiene que ser gobernado bajo la presencia misma del Espíritu Santo. Nos es necesario anunciar el Evangelio de la paz, que nuestros pies estén calzados constantemente para anunciar el Evangelio de la paz. Si hacemos un tiempo de evangelización, seguro, hermanos, que tenemos que salir a evangelizar. Cuando la iglesia convoca para una evangelización, es necesario salir a evangelizar. No importa, queridos hermanos, si se convierten 100, 10, 1 o ninguno. No es nuestro problema ese. Nuestro problema es evangelizar. Nuestro deber es anunciar el evangelio. Por eso quiero ver a una iglesia dispuesta a evangelizar. Personalmente, cada uno evangelizando. Cada uno. Hace 2 años, y de 2 años no sé si una sola vez o 2, alguien me pidió folletos. Nadie. Tengo folletos ahí, pilas, pero nadie me pide folletos. ¿Por qué? Porque no se ha entendido todavía de que nos es necesario guiar a la gente a los pies del Señor. Somos agentes de cambio. Somos mentes de gobierno. Somos evangelizadores, pacificadores. Hombres y mujeres que llevan el anuncio de paz a la gente que no tiene paz. Que nuestros pies son hermosos. Bueno, me van a decir, el mío no tanto. Pero figuradamente, tus pies son hermosos porque sobre tus hombros Dios puso su presencia. Entonces tus pies son los que tienen que encaminarte para llevar el Evangelio. Tus pies tienen que estar aprestados, preparados, dispuestos para llevar el Evangelio. Donde sea, en el momento que sea. ¿Amén? Amén. ¿Saben qué, queridos hermanos? Podemos crecer mucho o estancarnos para toda la vida. Depende de nosotros. Depende de nosotros. ¿Amén? Amén. Espero que se pueda entender esto. Amén. Espero que se entienda. Luego nos habla en el verso 16 del escudo de la fe. Amén. Verso 16 del capítulo 6 dice, 6:16 dice, sobre todo tomad el escudo de la fe con el cual podréis apagar los dardos de fuego del maligno. El cuarto elemento es el escudo de la fe y nos dice sobre todo. ¿Qué significa? ¿Qué es lo más importante? No, sino que además de todo lo que ya has tomado, tomad el escudo de la fe. No habla, había distintos escudos en aquel tiempo, pero el escudo del que habla no es ese escudo redondo que usaban, por ejemplo, los gladiadores para defenderse, sino un escudo oblongo, es decir, ovalado, largo, que tenía más o menos 1,20 m por 75 de anchos y cubría toda la persona. Ese escudo en latín lo llamaban scutum. Era de madera, era de 2 trozos de madera, tela y cuero, ceñido por arriba y por abajo con hierro. ¿Esto para qué servía? Servía para repeler por lo general las flechas y mayormente las flechas encendidas, aquellos dardos encendidos.
El escudo de la fe es la misma fe que te protege contra todo lo que el enemigo te lanza. Nosotros necesitamos la fe como un escudo para repeler, para defendernos de los dardos de fuego del maligno. Allí te lo dice bien claro. Con ese escudo podrás apagar todos los dardos de fuego del maligno. Cuenta John Bunyan en su película El progreso del peregrino que el demonio llamado Apolión tentó a Cristiano, quien era el actor principal, amenazándolo: aquí derribaré tu alma. Aquí derribaré o derramaré tu alma. ¿Qué le dijo el demonio en ese momento? El demonio le dijo: aquí, hasta acá llegaste, Cristiano. Esta es tu muerte. Y le lanzó una flecha encendida al pecho de Cristiano. No sé si alguien vio la película El progreso del peregrino. Luego le lanzó una flecha encendida a su pecho, pero Cristiano tenía un escudo y lo detuvo. Amén. El enemigo lanzará dardos encendidos de acusaciones maliciosas y falsas. Si estás protegido, solo quedarán como falsas culpas. Amén. El enemigo te va a lanzar acusaciones, como las hizo con Job y como las hizo con Josué en el libro del profeta Geo. El enemigo te va a lanzar acusaciones falsas, va a lanzar dardos contra vos, pero sencillamente si tenés el escudo de la fe, levantalo y defendete contra esos dardos. Amén. Te va a lanzar otros dardos de fuego, como por ejemplo pensamientos que no buscaste. ¿Cuántas veces, queridos hermanos, se nos vienen a nuestra mente pensamientos que nosotros no buscábamos? Pensamientos que nosotros ni siquiera habíamos contemplado. De pronto aparece un mal pensamiento en nuestra vida. ¿De dónde apareció eso? Eso es un dardo de fuego del enemigo. Tenés que repelerlo. Tenés que reprender ese pensamiento. Pensamientos no buscados de dudas, desobediencia, rebeldía, lujuria, malicia, miedo, falta de compromiso y tantos otros que si no los apagás inmediatamente se alojan en tu vida. Cuando un pensamiento atraviesa tu cabeza y se te aloja en tu mente, si dejaste que se alojara en tu mente, estás sonando. Les he dicho muchas veces que cuando el enemigo planta una idea y no la repelés, es muy probable que camines por esa idea, por ese pensamiento. Entonces es importante que levantes el escudo de la fe en el momento en que los dardos de fuego son lanzados. Escuchen, muchas veces, como dijo Lutero dijo, nosotros no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza. No podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí que hagan nido nuestro pelo. ¿Amén? Es importante entender que los pájaros cada tanto van a volar sobre nuestra cabeza, pero nosotros no podemos hacer nada, pero sí podemos evitar que hagan nido en nuestra cabeza. Bueno, en mi cabeza los huevos se caen. Pero es importante entender esto, que cuando hay revuelo de pensamientos contrarios, tenemos que repeler esos pensamientos. Levantar el escudo de la fe. Levantar el escudo de la fe. ¿Amén? Amén. Les doy algunos versículos que quiero que si pueden los anoten o los tengan en cuenta. Algunos versículos relacionados con el escudo de la fe. Génesis 15:1. Dios le dice a Abraham: no temas, Abraham, yo mismo soy tu escudo y gran galardón. Amén. Yo mismo, dice, no temas, yo mismo soy tu escudo, soy tu protector. No temas, soy tu protector y tu gran galardón. Deuteronomio 33:29 dice: bienaventurado tú, oh Israel, quien como tú, oh pueblo salvado por Yahvé, tu escudo protector y espada de tu grandeza. Tus enemigos te adorarán mientras tú pisotearás sus alturas.
Vuelve Dios a hablarle a su pueblo. Yo soy tu escudo. Yo soy tu protector. ¿De qué te asustás? ¿De qué te afligís? Levantá el escudo de la fe, que es la misma fe que Dios ya te ha dado. Segunda de Samuel 22:31 y Salmo 18:30, verán ustedes que dice lo mismo. Escudo es a todos los que en él se refugian. Salmo 33, pero tú, oh Yahvé, eres escudo alrededor mío, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Amén. Salmo 5:12, pero tú, oh Yahvé, bendices al justo, y como un escudo lo rodeas de tu favor. Aleluya. Salmo 7:10 dice, mi escudo está en Elohim, que salva a los rectos de corazón. Y me impactó este proverbio, lo debo haber leído un montón de veces cada vez que he leído proverbios. Sin embargo, atravesó mi corazón. Escuchen, Proverbios 2:7. Dice, escuchen bien por favor esta mañana, porque esto es revelador. Esto es revelador para nosotros. Él atesora el acierto para los hombres rectos. Es escudo al que anda en integridad. Imagínense a Dios con una gran bolsa, en esa gran bolsa guardados aciertos. Guardados aciertos. ¿Para quién? Para los hombres rectos, para las mujeres rectas. ¿Saben qué significa esto? Que cada vez que buscas al Señor por una decisión que tenés que tomar y vos acertaste, es decir, diste al blanco, porque esto es lo importante, pecar es errar al blanco. Pecar es la palabra hamartía en griego, que es cuando un arquero tiraba la flecha al blanco y la erraba. Errar al blanco, eso es pecado, no dar en el blanco es pecado. Sin embargo, Proverbios 2:7 dice, Él atesora el acierto para los hombres rectos. Cada vez que vos tomás una decisión, tenés que tomar una decisión, y buscás a Dios para tomar esa decisión, y acertaste, diste en el blanco, es hacer de cuenta que Dios sacó un acierto de su bolsa y te lo entregó en ese momento para que vos acertaras y dieras en el blanco. Él atesora los aciertos para los hombres rectos. Los hombres rectos son los que buscan al Señor antes de tomar una decisión. Que siempre que van a tomar una decisión, buscan al Señor. Entonces, ese acierto que vos tenés, porque Dios te dio ese acierto, es porque Dios lo sacó de la bolsa para entregártelo en el momento en que vos tenías que acertar. ¿Por qué es necesario entonces buscar al Señor ante cualquier decisión que tenemos que tomar? Porque Él te tiene que entregar el acierto. Aleluya. Porque Él te va a entregar el acierto. Porque Él te va a decir, esto es lo que tenés que hacer y vas a acertar. Aún cuando las cosas alrededor parezcan o te quieran demostrar que no era así. Pero vos estás seguro de que era lo que Dios quería que vos hicieras. Amén. Porque Dios te está entregando un acierto. ¿Y eso qué hace? Que vos puedas confiar más en el Señor. Porque Él es escudo al que anda en integridad. Integridad y rectitud son la misma cosa que justicia. Amén. Son sinónimos de justicia. Entonces una persona al que se le ha imputado justicia es íntegro y recto y justo. Amén. Amén. ¿Qué es la fe? Es el término principal que define la relación entre el creyente y Dios. No hay relación entre el creyente y Dios si no hay fe. ¿Amén? Ténganlo en cuenta. Algunas aplicaciones, por ejemplo, ¿qué significa o alguna definición o descripción podríamos llamar? Creer. Definida en Hebreos 11, 1 al 3. Allí van a tener la palabra creer, por ejemplo. Por la fe cayeron los muros de Jericó. Eso es creer. Por la fe, Rahab se salvó de toda la destrucción en aquella ciudad. ¿Por qué? Porque creyó. Obedecer, en Hebreos 11, 4 al 40, cuando habla de la galería de los hombres de la fe, hombres que obedecieron a Dios e hicieron las cosas porque obedecieron a Dios, también se lo define como obedecer. Se lo define a la fe, se lo define como confianza, es decir, combinada con fe. Se lo define como esperanza, relacionado con la confianza. Se lo define como fidelidad,
la fe es demostrada por la fidelidad del creyente. Escuchen bien esta mañana porque esto va a ser un sopapo para nosotros. Pero vos no me podés decir que sos fiel. Yo no te puedo decir a vos que tengo fe si no sos fiel. Porque fe y fidelidad van de la mano. Una persona que dice tener fe y no es fiel, no tiene fe. Porque fe y fidelidad son dos cosas juntas. Es que una se desprende de la otra. El que dice tener fe tiene que ser fiel. Tiene que ser fiel a Dios. ¿Y por qué? Vean ustedes en Gálatas capítulo 5, 22. 5.22, Gálatas 5.22. Y otra cosa que quiero mostrarles allí es que el texto original griego habla de espíritu, de que es el espíritu humano el que tiene que dar fruto, no el espíritu de Dios. Es el espíritu humano, es el creyente en el cual reside el espíritu de Dios el que debe dar fruto. No es el espíritu humano, no es el Espíritu Santo, como dice la Reina Valera. Vean ustedes, Gálatas 5:22. Dice, pero el fruto del Espíritu, los que tienen la Biblia textual, lo van a notar, que allí dice Espíritu con minúscula, porque está hablando del Espíritu humano. Pero el fruto del Espíritu, escuchen bien esto, se los voy a separar. Amor, gozo y paz. Esos son los 3 primeros frutos que tienen que residir en el creyente. ¿Me entienden? Si un creyente no tiene amor, gozo y paz, ¿qué clase de creyente es? No ha dado fruto del Espíritu. Su espíritu humano no dio fruto. No dio fruto. Ni amor, ni gozo, ni paz. ¿Por qué? Porque eso es lo que tiene que residir, son las 3 primeras partes del fruto del Espíritu. Frutos que residen en el creyente, que es morada del Espíritu Santo. Y ese fruto se manifiesta en otras 3 virtudes: en paciencia, benignidad y bondad. Si un creyente no tiene paciencia, benignidad y bondad para con los demás, tampoco tiene fruto del Espíritu. ¿Y cómo se demuestra eso? Eso se demuestra hacia el prójimo: paciencia, benignidad y bondad. Si no es paciente, benigno y bueno con la gente, no me está mostrando fruto del Espíritu. Y ahora, ¿cómo lo demuestra hacia Dios? En otro grupo de 3 virtudes: fidelidad, mansedumbre y templanza hacia Dios. Fidelidad, mansedumbre y templanza hacia Dios. Demuestre la fe, demuestre que tiene el escudo de la fe por estas cosas. ¿Entienden eso? 3 grupos de 3. Amor, gozo y paz que tienen que residir en el creyente, morada del Espíritu Santo. Paciencia, benignidad y bondad, que es lo que se demuestra hacia la gente, hacia los demás. Y luego, mansedumbre, fidelidad, mansedumbre y templanza, que se demuestra hacia Dios. Que es esa conexión de fe entre Dios y el hombre. Entre Dios y el creyente. ¿Amén? Amén. Concluimos entonces que la fe es el escudo compuesto por la confianza en Dios, que nos da seguridad en Él, porque le creemos siempre y cuando obedezcamos y seamos fieles. Creer en Dios y en su palabra nos mantiene protegidos. Nos mantiene protegidos. ¿Se ha entendido esta mañana? El escudo de la fe se compone de la misma fe que ya Dios te ha dado. ¿Y cómo se demuestra? ¿Cómo se demuestra? Precisamente dando fruto. Tu espíritu, morada del Espíritu Santo, tiene que dar fruto. Y tiene que verse en la sociedad. Amor, gozo y paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza y fidelidad. Amén.